Buenos días a todos y a todas. Vamos a entonces a iniciar con la clase del día de hoy, que corresponde a diseños de manuales. La segunda parte es una clase que está dividida en dos partes. El objetivo que se pretende entonces es poder que nosotros podamos reflexionar en cuanto a los procesos empresariales a través del diseño de lo que son los manuales organizativos, los manuales administrativos, la identificación de la forma en cómo podemos nosotros trabajar los diagramas de flujo, los diagramas de bloques, los diagramas de proceso, lo que se le conoce como flujo de documentos. Y algo que es muy importante dentro de cualquier empresa, que es el flujo de producción. De manera entonces que vamos a estar desarrollando esta temática en estos breves minutos. Como habíamos hablado, entonces el objetivo es poder reflexionar nosotros en esas temáticas para que nuestro producto sea un manual organizacional compacto, con los resultados entonces de los estudios que lo conforman para determinar la factibilidad y la viabilidad. Y de esa manera nosotros podamos tener una organización con lo que se conoce dentro de la administración bien alineada. Tenemos que iniciar nuestra conferencia mencionando los aspectos teóricos sobre organimetría. Tenemos que la organimetría, pues como definición, como conceptualización, es una palabra que viene es una palabra compuesta de una palabra latina y una palabra griega. Viene del latín organón, que significa elemento de un sistema o sistema en sí mismo, y del griego metría, que significa medida. Entonces, la organimetría sería la medición de los sistemas, pero esta medición está basada en la dimensión de la organización y el grado de la complejidad de esta. De manera también que la organimetría podríamos nosotros referir que es el conjunto de técnicas para representar pues las organizaciones y sus relaciones formales. Ustedes saben que una organización no está sola y no se mantiene estática en el tiempo y en el espacio, sino que es una organización, una empresa es dinámica por las relaciones que se realizan en con las diferentes empresas, con los clientes, los consumidores y con las situaciones pues, que se presentan incluso con las mismas autoridades locales, porque pues, tu empresa tiene que estar inscrita dentro de lo que nos permite pues y nos manda las leyes. De manera entonces que la organimetría también se puede definir como un proceso de la organización en los cuales los miembros necesitan estar dentro de un marco estable y puedan trabajar en unidad para alcanzar las metas que se ha definido la organización. Y esto implica entonces que nosotros podamos resumir este aspecto en dos temas importantes, que uno es el diseño organizacional y la estructura organizacional. El diseño organizacional, como lo hemos venido viendo a lo largo de este curso, determina la estructura de la organización que es más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología, las tareas de la organización, es decir, las actividades o el giro del negocio, el cual la empresa está trabajando, por la cual fue formada o fue fundada. Y el segundo tema es la estructura organizacional, que eso es una cuestión más interna, que es la forma de dividir, de organizar y coordinar las actividades dentro de la organización. Son diferentes fases, pero ambas fases de hecho son consecutivas y estas fases representan dentro de la empresa, dijimos, la dinamia o el dinamismo que nos viene entonces a fortalecer, de hecho, la empresa. Eh, en relación a los diagramas de flujo, mencionamos al inicio que hay diferentes tipos de diagramas. Aquí vamos a dejar los aspectos conceptuales y adjunto a la teoría vamos a dejar
algunos ejemplos. Diagrama de flujo, entonces, ¿qué sería? Sería la representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad. Dentro de una empresa, ya sea una empresa industrial, una empresa de servicio y también en sus diferentes departamentos, secciones o áreas de trabajo. Una empresa, acordémonos, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, está dividida en su nivel interno, en departamentos, en secciones y en áreas. Y estos están de hecho dentro de su estructura organizativa. De manera que estos tres aspectos que les acabo de mencionar también deben estar incluidos en lo que nosotros hemos visto, que es el organigrama. ¿Para qué es el diagrama de flujo? Permite el diagrama de flujo la visualización de las actividades innecesarias y verifica la distribución del trabajo, de hecho equilibrada dentro de la empresa y bien distribuida entre las personas. Es decir, el flujo de trabajo te va a revisar las actividades que vos normalmente haces dentro de la empresa. Pero si hay momento ocioso, tiempo ocioso dentro de la empresa, con el flujo de proceso, vos vas a identificar en qué momento se da el momento ocioso y cuál es la cantidad de tiempo. Esto es importante para los administradores, porque de repente en una empresa le van a decir, calcúleme cuánto es el tiempo inactivo de X persona o de X puesto. Entonces vos debes de tener la capacidad para decir, mire, en este cargo el tiempo inactivo es de 30 minutos, en este es de 1 hora y en este es de 90 minutos. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace precisamente partiendo de lo que es el diagrama de flujo que nos permite a nosotros identificar cuáles son entonces esos espacios o esos tiempos muertos. Se les conoce dentro de la empresa los tiempos muertos, ¿verdad? Que es el tiempo tal vez que después de que la gente le dan los 15 minutos del café, se pone otros 15, se toma otros 5 minutos y se pone a hacer otra cosa. Y entonces esos momentos realmente son improductivos para la empresa. Dentro de los aspectos de lo que es elaboración de manuales, que es un tema importante y que vamos a ver dentro del trabajo de curso, nosotros podemos clasificar los manuales administrativos en diferentes tipos de manuales, de acuerdo a la organización de la empresa. Hay un manual de organización, hay un manual de política, hay un manual de procedimientos y normas, hay un manual del especialista, hay un manual del empleado y hay un manual que se le llama de propósito múltiple. Están los manuales de funciones que son más o menos relativos al manual de organización porque ver la estructura de funcionamiento general de la empresa o de la institución. Eh, ¿Cómo nosotros llegamos a ese punto de que es necesario revisar un manual dentro de una empresa o elaborar un manual de una empresa? Toda empresa debe tener su manual de funciones, toda empresa debe tener su manual de operación. Decía alguien de nombre Duhalt, y él definía entonces este tipo de manual o el diseño del manual como el documento que contiene de forma ordenada y sistemática la información y las instrucciones sobre la historia, las políticas, los procedimientos, la organización de un organismo social, de una empresa, y se consideran necesarios, decía, para la mejor ejecución del trabajo, porque es cierto, pues es un documento que te permite a vos, como administrador de empresa, tener una línea de trabajo definida. Ahí no vas ahí tu planificación va a estar ahí desde el momento que vos tenés tus manuales eh, operativos, tus manuales de funcionamiento. Acuérdense que después de esto se derivan los del manual del empleado, mencionábamos anteriormente. Y el manual del empleado es que si vos tenés un empleado que es supervisor, es definirle todas las funciones que él realiza como supervisor sin dejar ninguna de sus actividades, porque del momento que nosotros dejamos alguna actividad fuera del contexto del manual, entonces prácticamente ahí estamos dejando nosotros un espacio para un reclamo del empleado, le estamos dejando un problema a la empresa prácticamente. Enrique Franklin decía que los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir
de forma ordenada, igual y de forma sistemática, la información de una organización. Y esto tiene que ver también con los antecedentes, la legislación, la estructura, los objetivos, las políticas, los sistemas, los procedimientos, así como las instrucciones y los lineamientos que se consideran necesarios para mejorar el desempeño de las tareas. Eh, Decíamos entonces nosotros aquí, llegábamos nuevamente y mencionamos cuáles son los manuales de acuerdo a la teoría que hemos visto. Decíamos, un manual de organización, está el manual de políticas, un manual de procedimientos y normas, hay un manual del especialista, algunos especialistas que nosotros tenemos dentro de las empresas, el manual del empleado, que ese es todo si tenés 10 empleados o 5 empleados, 2 empleados, la cantidad de empleados que tengas, esos empleados deben de tener sus actividades definidas. Y en la guía didáctica yo les pude adjuntar más o menos un ejemplo, como un dibujo en la parte introductoria de cuáles son los aspectos del manual, de la guía prácticamente del empleado. Eso, precisamente esos elementos uno los llena con el empleado para tener toda la información completa, que sería para elaborar lo que es el manual del empleado. Eh, Dentro del manual de organización, el manual de organización es un documento que norma la operatividad de la empresa y la parte organizativa de la empresa. Eh, Contiene la información en el marco, decíamos anteriormente, jurídico-administrativo, las atribuciones, los antecedentes históricos, la misión, la visión, los objetivos de organización de esa empresa y las funciones entonces también de una dependencia o entidad. De esta manera entonces este elemento del manual de organización se constituye en un instrumento de apoyo para describir las relaciones orgánicas que se presentan entre las diferentes unidades de la estructura organizacional. Mencionábamos dos aspectos nosotros del alcance de la información en el cual nosotros podemos clasificar estos manuales. Uno es el manual general de organización y un segundo es un manual específico de organización. El general refleja la parte de estructura orgánica de la organización en su totalidad, ¿va? Y el específico comprende lo que les he venido mencionando, las funciones y responsabilidades de una unidad administrativa en especial. Por eso les decía, el manual de organizaciones también está contenido lo que es el manual de funciones, de acuerdo pues a la división administrativa que posea la organización. Pero esta definición de funciones es general, es decir, trastoca todos los cargos o las unidades que vos tengas en la empresa. Si son 5 unidades o 5 departamentos o 5 direcciones las que tenés, son las 5 departamentos o lo que tengas, hasta lo que hace el conserje, lo que hace el vigilante o las actividades que hace el vigilante que vos tenés dentro de la empresa. Eh, Hay un manual de políticas, de hecho el manual de políticas es el que contiene las políticas que define la institución para su trabajo. ¿Qué indica esto? Indican la forma de cómo la empresa va a proceder y los límites en los cuales está inmiscuida la empresa, en los cuales tienen que enmarcarse la empresa con el desarrollo de sus actividades. De hecho, las actividades tendientes a alcanzar sus resultados como empresa. Eh, Acuérdense que toda política está dirigida a conseguir entonces un objetivo común, que es la razón de ser de la empresa. Si la empresa es industrial, su razón de ser dentro de su política va a ser eso, o de comercialización o de lo que sea, pero ese es entonces la razón de ser de la empresa. Y este manual puede incluir entonces las políticas generales de la institución o de la empresa, de las unidades administrativas, y de hecho que permite el accionar como tal de la empresa. La mayor parte de las empresas que yo conozco tienen algo que se le llama responsabilidad social empresarial, que esa responsabilidad social no fue que se le ocurrió a alguien, al gerente de la empresa, a él no le interesa invertir dinero en otros aspectos que no sea lo que el fin como tal de la empresa, pero como la ley le exige que él debe pagar sus impuestos, entonces a él le sale mejor invertir
X cantidad de dinero en actividades de desarrollo social que le van a evitar a él pagar una cantidad X de impuestos. Entonces va a estar haciendo él, perdón, algo que dice responsabilidad social empresarial, que sería el aspecto social de que lo cual está realizando esa empresa. Eh, eh, el manual de procedimientos y de normas, de hecho, describe la forma lógica detallada de las actividades de la institución y de la unidad administrativa a la cual nos estamos refiriendo, de acuerdo a las atribuciones, ¿va? De esta, tomando entonces en consideración la ejecución eficiente de la misma. Generalmente señala quién, cuándo, cómo, dónde y para qué se han de realizar estas actividades. El manual de procedimientos orienta entonces cómo especificar los detalles de la ejecución de las actividades organizacionales con el fin de unificar los criterios a lo interno de la institución como una manera correcta que de que se deben realizar las cosas dentro de la institución. Eh, los manuales de procedimientos contienen un conjunto de aspectos, el detalle de las actividades, pero también de las definiciones de operación, señalando entonces esa secuencia lógica de las acciones o pasos a seguir en la consecución de los bienes y servicios determinados. Dentro del aspecto y dentro de la experiencia que les puedo decir, también se agrega en cada unidad o departamento la forma en cual está estructurada ese departamento o esa unidad. Los diferentes serían puestos o cargos de los cuales se derivan y a los cuales están sujetos dentro de lo que vimos nosotros la unidad pasada, que se llama cadena de mando. En el manual entonces de procedimientos se especifica quién debe hacer la actividad, quién debe hacerse o qué debe hacerse en esa actividad, cómo debe hacerse la actividad, dónde debe hacerse la actividad y el tiempo, cuándo debe hacerse la actividad. Decíamos, un manual del especialista que es el que contiene las indicaciones o la normativa referida exclusivamente a un determinado tipo de actividades u oficios que son requerimientos de la empresa, pero que son realizados por un especialista. Este tipo de manuales lo que busca es uniformar la actuación de los empleados que cumplen con esas condiciones de especialista. El manual del empleado, que sería el manual para el 100% del personal que tenés dentro de la empresa, es el que contiene entonces la información que resulta de interés para la empresa y también para el empleado eh, sobre los temas que hacen su relación laboral, sus actividades y toda funcionabilidad dentro de la empresa. Esos temas se refieren entonces, decíamos, a los objetivos de la empresa, a las actividades que se desarrolla, si hay algún plan de incentivos para esa persona y si hay una programación de la carrera como tal del empleado, es decir, del fortalecimiento de las capacidades del empleado y también de los derechos y obligaciones, entre otros aspectos, ¿verdad? Que se tocan en ese documento. Hay un manual de propósitos múltiples que reemplaza en algunos casos los manuales existentes de la empresa, aquellos casos en los que la dimensión pues, de la empresa, el volumen de las actividades no justifique el mantenimiento o la confección del mismo. La estructura del manual, hay una estructura para un manual, hay un esquema general, va para la elaboración del manual, hay un título, hay generalidades, hay finalidades del manual. En la finalidad uno especifica lo que se pretende lograr con la aplicación de esas normas. Ahí está la base legal, el marco legal. Es importante señalar cuáles son las normas legales en las cuales la empresa se desarrolla, el alcance que permite determinar el ámbito sobre el cual es la jurisdicción de la empresa, la aprobación que especifica el nivel y la clase de dispositivo legal que aprueba y pone en vigencia el manual. Eh, en el título 2 está el diseño orgánico, que están las funciones generales, la estructura orgánica del consejo, del órgano, de la empresa, si es de alta dirección, si es de dirección, si es de consulta, etcétera.
También tenemos hay un esquema de líneas de apoyo, de asesoría, de control, de descentralización, de relación jerárquica de las unidades, de organigrama de la institución, de cuadro de distribución de cargos, etcétera. Eh, También nosotros debemos de ver aquí que dentro de la estructura del manual de organización tenemos un tercer nivel que son las funciones del departamento. La descripción de las funciones generales del departamento, las funciones específicas de los cargos, donde va la determinación de las funciones como tal de cada uno de los cargos, decíamos, observando la denominación de cargo, la naturaleza del cargo, las funciones específicas del cargo, cuál es la dependencia, que sería la línea de mando o la cadena de mando, el grado de responsabilidad, los canales de coordinación, los requisitos mínimos de los cargos, el conocimiento y la instrucción y la experiencia laboral de ese personal que está ahí. Eh, Entrando en el detalle de los tipos de flujogramas, nosotros hablamos de que el diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso o procedimiento que se conoce de hecho como flujograma. Permite entonces comprender el sistema de información que tenemos dentro de la empresa y que nos permite entonces conocer de manera general y detallada el esquema de la cadena de la cadena de mando, de la cadena de producción de la empresa, de la cadena de documentos de la empresa, de cómo no se manejan esos documentos. ¿Por qué es importante esto? Porque estos flujogramas permiten ayudar o permiten colaborar o permiten coadyuvar en la comprensión de la lógica de la empresa como tal. Se utilizan diferentes formas de interpretación, pueden ser dibujos, pueden ser símbolos de ingeniería, figuras geométricas, etcétera, y esas figuras y esos dibujos transmiten una significación o un significado o una indicación, qué es lo que se refiere a representar eh, en cada uno de los procesos que nosotros estamos desarrollando. Los flujogramas pueden ser de diferentes tipos, o pueden ser verticales, horizontales, panorámicos, arquitectónicos, etcétera. Pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser, se pueden clasificar también por su propósito, de forma, de labores, de métodos analíticos, de espacio. Eh, y aquí vamos a entrar entonces a lo que decía Hidalberto Chavenato, ¿va? Chavenato los clasificaba en tres formas, ya los mencioné, el vertical, el de flujo vertical, el diagrama de flujo horizontal, pero él decía también existe el diagrama de flujo de bloques, que es el que representa la rutina de la empresa a través, perdón, de la secuencia de bloques, cada uno con su significado y cada uno dependiente uno del otro. ¿Qué significa? Es decir, que están encadenados uno del otro. Eh, Hay diferentes aspectos dentro de la simbología de estos, que es la existencia de un conector, de un documento, la destrucción. Cada forma dentro de las estructuras geométricas que nosotros utilizamos dentro de los flujogramas tiene su significado. Lo que es un conector, lo que es un documento, lo que es destrucción del proceso, lo que es la transferencia del proceso, lo que son las alternativas del proceso y lo que son las actividades fuera del proceso de investigación, y también se puede indicar cuáles son las actividades que de hecho que están fuera de este proceso, si hay un proceso que ya está degradado y que tiene que quedar fuera dentro del proceso de la cadena de producción, entonces tiene que dejarse indicado precisamente en qué momento es ese material o esa pasa con los desechos, por ejemplo, en la cadena de producción los desechos llega un momento en que salen los desechos de la cadena de producción, pero vos tenés que indicar que esos desechos hacia dónde van, si van a una compostera, si van
basurero municipal, si hay una planta de tratamiento para esos desechos, por ejemplo, para los desechos químicos. Por ejemplo, Nicaragua tiene una gran debilidad en este tipo de procesos, que lo que son desechos químicos, no hay tratamiento para desechos químicos. Hay dos empresas nada más a nivel nacional para tratamiento de desechos químicos, lo que son residuos químicos. Entonces, cuando tal vez el país tiene una cantidad de empresas que procesan y que sus residuos, por ejemplo, son sustancias químicas o de uso de sustancias químicas, entonces ese material que sale como desecho no tiene una forma de tratamiento, y eso es también otro tema que uno como administrador de una empresa lo valora. ¿A dónde debo de llevar los desechos que estoy generando como empresa? ¿Los voy a verter directamente al río, al patio? Los voy a ir a botar a la orilla del camino? Si ustedes se fijan, ustedes en la carretera Managua, aquí nomás llegando a Santa Cruz, es cantidades de basura sólida o materiales sólidos los que ustedes pueden encontrar, igual con los aceites y todas esas cosas. Entonces, la empresa como tal debe de tener en su flujo de proceso definido en qué momento salen los desechos y qué va a hacer con esos desechos. Agradezco su atención y esperamos entonces vernos próximamente para hablar de nuestro siguiente nivel y la siguiente unidad, que sería el trabajo de curso. Muchas gracias.